el otro día, el domingo, hace 4 días, estaba viendo un concierto de Scorpions que vinieron a mi pueblo y dije, esto hay que aprovechar, porque si no, no los vas a oír nunca, ¿no? No pude ir a ver a AC/DC a Sevilla, que me hubiera gustado muchísimo, y no sé si tenga AC/DC planes de venir aquí a mi pueblo. A mí me encantaría, por supuesto ver a AC/DC. Pero lo que vi en el momento en que comenzaba el concierto finalmente era esto. Miren qué bonito. Scorpions, las luces, el sonido, están dándolo todo allí. Pero empiezan a contar los móviles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sin contar el mío. Porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ellos. Y entonces lo que tenemos es, por supuesto, a los sociólogos de cartón piedra, a los sociólogos de firuleta, que dicen, ¿por qué no disfrutas el concierto? Pues lo disfruté como Dios, grabé un par de canciones. Oye, si no grabo Rock You Like a Hurricane, soy tonto. O si no grabo, no sé, las 4, pero grabé 2. Bueno. ¿Pero por qué lo haces? ¿Tú lo quieres ver? Hay conciertos magníficamente bien grabados de Scorpions. La calidad de tu telefonito, pues una mierda. Sí. Lo tengo yo. Yo me hago selfies así, ¿no? Y ustedes lo han visto. Me hago selfies tremendamente siniestros, por ejemplo, como este, con uno de los cuadros más maravillosos de la historia de la pintura. ¿Y para qué? Hay reproducciones excelentes de estos girasoles de Van Gogh, que es uno de los 5 originales. Hay 3 copias. Una se destruyó. Hay reproducciones maravillosas. ¿Por qué me tomo una foto en vez de ver el cuadro unos segundos más? Estuve un buen rato babeando frente a las pinceladas de los girasoles de Van Gogh. ¿Por qué? Porque es mío. Porque hay millones de fotos de los girasoles de Van Gogh, pero solo esta es mía. Porque hay millones de vídeos de Scorpions, pero este es el mío. Me permite el selfie apropiarme de la memoria que tradicionalmente no era para los pobres, no era para gente como yo, que soy nieto de un labrador asturiano. Bien, bisnieto. Mi abuelo fue comerciante, pero su padre, en la partida de bautismo de mi abuelo era labrador, o sea, un campesino vulgar. Y los campesinos no podían contratar un pintor que les pintara su retrato, ¿no? Muy serios, con traje de seda y un gorro que les trajeron de Turquía, ¿no? Mi abuelo no tenía eso. Quizás ya en los últimos años de su vida podían reunir mucho dinero para un pobre campesino y bajar de Ardizana a Llanes, que es una ciudad un poco más grande, donde quizás pasaba un fotógrafo de estos ambulantes y se ponían sus mejores trapitos y daban el dinero que habían reunido para que les tomaran una foto, la única foto que tenían en la vida. Luego por eso se fotografiaban con los niños muertos, con el abuelo muerto, con el tío muerto, porque era la única foto que iban a tener de ellos. La memoria visual, la memoria inmediata, la memoria total, no era patrimonio de gente como ustedes, como la mayoría de ustedes, ni como yo. Pero ahora sí lo es. Cuando los sociólogos de Café con Leche me vienen a decir a mí que ¿por qué la gente se hace selfies? Porque quiere decir yo estuve allí. Yo pude estar allí. Yo pude estar allí en Londres, donde está ese cuadro, y puedo estar en Londres porque es barato. Es barato volar y es barato alquilarme un pisito en Airbnb.
y puedo hacerlo. Esto no lo podía hacer la gente de mi clase social antes. La memoria de la que me hago dueño con el selfie o con tomar la foto o el video del concierto con la calidad más baja que tú quieras, está proclamando que yo tengo esa memoria para mí. Esa memoria que no teníamos ni siquiera durante el siglo XX. La película era cara. Cuando yo empecé a hacer fotografía, el problema es que costaba mucho dinero la película y luego revélala. Si hacías diapositivas a color, revelabas en E6. Todavía si hacías blanco y negro, pues bueno, podías revelar tú solo. Revelabas en tu casa, oscurecías el baño, revelabas en un tanquecito así los negativos en blanco y negro. Pero si querías color, necesitabas un proceso E6, y el proceso E6 del Ektachrome, las temperaturas de las sustancias químicas tenían que estar de determinada manera, o aquello se iba a la mierda. Era caro. Las cámaras eran caras. Los teléfonos hoy son caros, pero te dan tanto servicio que el gasto es razonable. Hace 50 años esto era imposible. Hace 50 años esto era imposible. Hoy todas esas personas que están allí, la gran mayoría son gente que no se podía ir el lujo de ir a Estados Unidos a ver a Scorpions, pero que sí puede pagar 50 euros por ver a Scorpions cuando viene a Gijón. Y que puede sacar su teléfono y decir, yo estuve allí. Es mi experiencia personal y la puedo guardar para mí mismo. Ay, es que ¿para qué se hacen selfies? Para eso, imbécil. Para proclamar que podemos ser dueños de la memoria. De nuestra propia memoria. Y te tomas el selfie, le tomas la foto a tu hijo junto a la Torre Eiffel. Mi hijo quería ver la Torre Eiffel, llegó a la Torre Eiffel, estaba encantado. Una foto de mi hijo con la Torre Eiffel. ¿Cuándo me podían a mí mis padres llevar a ver la Torre Eiffel? Es que tengo ganas de ver la Torre Eiffel. Pues mira, tienes una postal, niño baboso. Es que no nos damos cuenta del cambio que representa eso en cuanto a tu capacidad de ser dueño, copropietario de la realidad, del arte, de la experiencia, del viaje, del paisaje, de la fiesta de amigos. Los amigos hacíamos fiestas y no nos tomábamos fotos. Ahora tenemos fotos de nuestros amigos para acordarnos para siempre. Coméntenle esto a los bonitos, simpáticos y agradables sociólogos de cartón piedra que andan por allí diciéndonos que no nos deberíamos hacer selfies porque eso no nos permite vivir la experiencia, cuando lo que está permitiéndonos es apoderarnos de esa experiencia.